Buenas, contadores de historias. ¿A quién le suena esta escena? Chocolate. Si os suena de cuando erais pequeños, entonces sois de los míos. Habéis crecido con E.T., Blade Runner, Regreso al futuro, Indiana Jones y el Arca Perdida, Karate Kid y, como no, Los Goonies. Esta maravillosa película que marcó nuestra infancia y llevó a muchos de nosotros a tratar de recrear el supermeneo de Gordy para comprobar si éramos capaces de agitar la barriga con el mismo garbo. Hoy analizamos la estructura de guión de Los Goonies según la hoja de tiempos de Blake Snyder. Antes de nada, que quede claro que el presente análisis es totalmente subjetivo. Eso significa que no tengo por qué tener razón, porque obviamente no soy dueña de la verdad universal. Faltaría más. Es una interpretación que yo hago, pero igual vosotros creéis que cada tiempo de Snyder corresponde a otros momentos de la película. Si es así, pues dejadlo en los comentarios para que podamos hablarlo todos juntos y llegar a una conclusión, si os parece. Una vez aclarado esto, vamos al lío. Parece mentira, pero hay gente que nunca ha visto la peli, así que lo primero que voy a hacer es situar un poco a estas pobres almas de Dios. Y dicho sea de paso, atención porque eso está lleno de spoilers. Lo digo por si preferís continuar con este vídeo después de verla. Porque eso sí, verla hay que verla. Los Goonies es una película de aventuras infantil dirigida por Richard Donner con un guión de Chris Columbus basado en una historia de Steven Spielberg. Con semejantes mentes prodigiosas no podía sino salir una obra maestra que perdurara por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. O al menos así lo recordamos los que crecimos en aquella época. La historia empieza con el inminente desahucio de las familias de un grupo de niños autodenominados los Goonies. Sus hogares van a ser demolidos para ampliar el club de campo local. Pero Mikey, su hermano Brand, Data, Gordy, Bocazas, Andy y Steph tratarán de impedirlo saliendo en busca de un tesoro pirata que podría sacar a sus familias del aprieto. Para ello, tienen que adentrarse juntos en una peligrosa aventura en la que terminarán perseguidos por una familia de criminales de origen italiano, los Fratelli. Afortunadamente contarán con la ayuda de un bonachón de aspecto monstruoso llamado Sloth, uno de los integrantes de la banda de malhechores que se vuelve en contra de su propia familia debido al maltrato que ha padecido por ellos desde la infancia. Bien, vamos por partes. Antes de lanzarnos con el análisis de estructura de guión, he pensado que estaría bien tratar algo que Snyder considera muy importante en un buen guión, el título. Como ya sabéis, el film debe su título a la pandilla formada por este grupo de niños. Pero ¿por qué eligieron este nombre y no cualquier otro? En primer lugar, la historia se desarrolla en los ficticios muelles de Goons, situados teóricamente en una pequeña ciudad estadounidense del estado de Oregón, que se llama Astoria y que sí es real. Así que llamarse los Goonies es una forma de decir que son originarios de los muelles de Goon. En segundo lugar, la palabra Goon significa imbécil o bobo en inglés. Es un término peyorativo, pero que ellos usan con una connotación positiva, ya que esta es precisamente la característica que comparten todos los integrantes de los Goonies. Son unos perdedores. Esto fueron los desechos. Es fenómeno. Como nosotros, Mikey, los Goonies. Sí. Yo no soy un desecho. Quítate esto, me la voy a cargar. Lo que acabo de decir no es ningún secreto, así que probablemente no os estoy contando nada nuevo. Sin embargo, esto del término peyorativo me ha parecido muy importante por algo que os diré al final del vídeo y que está relacionado con el tema de la peli. Así que si queréis saberlo, tendréis que quedaros hasta el final o correr el vídeo. Vamos pues con el análisis según la hoja de tiempos. Snyder divide los guiones en 3 actos. En términos generales, estos actos funcionan del siguiente modo. Acto 1, también llamado tesis. Se presenta el mundo de los protagonistas tal como es antes de que empiece la aventura. Aún así, ya se percibe que se acerca una tormenta. Acto 2, también llamado antítesis, es la tesis vuelta del revés, un reflejo del mundo inicial pero totalmente opuesto. Por ejemplo, si el protagonista vivía hasta ahora en perfecto orden, de repente entra en un caos. O viceversa, si su vida era un desastre, de pronto todo se arregla. Este segundo acto se divide a su vez en 2 partes. En la primera parte, el protagonista se adentra en ese mundo opuesto al real, descubre sus reglas y básicamente se lo pasa bien. Es cuando
suelen surgir los amoríos de la historia. Y en la segunda parte es cuando los malos se van acercando cada vez más al héroe hasta que lo atrapan y se produce una falsa derrota. Acto 3, también llamado síntesis, es el resultado de la tesis combinada con la antítesis. Es decir, el héroe vence al villano y vuelve al punto original de la historia, pero con el aprendizaje que ha adquirido durante esta aventura. Cada uno de estos actos tiene varias fases, cuyo momento de aparición Snyder señala específicamente. Vamos a verlos y analizar si coinciden con los tiempos de los Goonies. Acto 1. El primer acto teóricamente va del minuto 1 al 25 y comprende las siguientes fases. 1. Imagen de apertura. La imagen de apertura es, tal como indica la expresión, la primera imagen que vemos al empezar la película. Establece el tono, el tipo, el estilo y lo que promete la peli. También es una oportunidad para presentar el punto de partida del protagonista, en contraposición a lo que se mostrará en la imagen de cierre. Lógicamente se tiene que dar en el minuto 1, aquí no hay más vuelta de hoja. En el caso de los Goonies, no empieza mostrando al protagonista, sino a uno de los villanos, Jake Fratelli. Así que no vamos a poder apreciar esa evolución del protagonista justo con la imagen de cierre, pero por lo menos nos augura una historia repleta de acción. 2. Declaración del tema. El tema es el mensaje que nos quiere transmitir la historia. Es parecido a la moraleja de un cuento, pero no es bien lo mismo. Yo diría que es más bien la premisa que nos planteamos antes de empezar un debate. Pongamos como ejemplo una película que trate sobre un niño huérfano que se pasa la vida entrenando muy duro en el arte de la lucha para matar al asesino de sus padres y que al final lo logra, pero a costa de su salud mental. Aquí quizás el tema podría ser la venganza. ¿Vale la pena invertir tanto tiempo y tanta energía en vengarse de alguien? ¿O crees que podría resultar contraproducente? Os he puesto este ejemplo, pero en realidad el tema no tiene por qué ir ligado con el argumento en sí. Puede tratarse de una peli de boxeadores en el que el tema sea la necesidad de sentirse amado, para que me entendáis. Según Snyder, el tema se debe plantear en el minuto 5 de la historia y se expone del siguiente modo. Normalmente un personaje que no suele ser el protagonista hace una pregunta o una afirmación, en general delante de él, que encierra el tema de la historia. El resto del guión es el desarrollo de esa discusión, ya sea para probar o rebatir esa afirmación, considerando sus pros y contras desde todos los ángulos. En los Goonies, el minuto 5 corresponde al momento en que ha terminado la persecución de los Fratelli y se presenta el personaje de Mikey, agobiado porque los van a desahuciar. ¿Qué me importan los muelles de Gun? ¿Qué me importa ya esta casa? Quiero largarme de aquí. ¿En serio? En principio no parece que ninguna de las frases que dice su hermano Bran corresponda con el tema, pero tampoco podemos estar seguros hasta que termine la película, así que os propongo que prosigamos con el análisis y que volvamos a este punto más tarde. Así os explicaré cómo trato de averiguarlo yo. Sí, ya sé que con este ya van 2 temas que dejo para el final, pero os prometo que así es más fácil de comprender. Palabra de Goonie. 3. Planteamiento. Aquí hay que explicar quién es el prota, lo que está en juego y el objetivo de la historia. También es bueno presentar todos los personajes de la trama principal, o al menos mencionarlos. Por último, tenemos que dejar muy claro los siguientes aspectos del prota. Tics, sus pautas de conducta, por qué tiene que cambiar para salir victorioso y qué tiene que hacer para conseguirlo. Como hemos dicho, los Goonies empiezan mostrando a los villanos. En la escena de la huida de la cárcel conocemos a la mamá Fratelli y sus 2 hijos Francis y Jake. Vemos el tatuaje en el brazo de la madre que dice son, hijo en inglés, con lo cual ya podemos suponer que se trata de la típica madre coraje capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos, o al menos a los que considera sus hijos. Vemos a Francis, que también colabora en la huida de su hermano incendiando la prisión. Y luego tenemos esta escena del coche que nos ponen antecedentes sobre la clase de relación que mantienen los miembros de la familia. Ambos hermanos se contradicen debido a su propia torpeza y la madre es la que se encarga de resolver sus disputas. Durante la persecución de los Fratelli por parte de la policía es cuando aprovechan, ahora sí, para presentar a los protagonistas de esta aventura y mostrar sus rasgos más característicos. Primero aparece Andy, que es una animadora y por tanto ya podemos presuponer que va a ser la guapa del grupo. Las sirenas de la policía suenan a su espalda y ella ni se entera, así que está claro que vive en los mundos de Yuppie, que decimos los de mi quinta. Es un personaje que probablemente haya que tratar un poco entre algodones, porque suena un
poco pija. Luego tenemos a la señora Rosanna, que en la versión original de la peli se llama Rosalita porque es latina en lugar de italiana. Es un personaje poco importante porque solo sale al principio y además ejerce la función del bufón. Al ver que casi es atropellada durante la persecución, deducimos que se meterá en problemas solamente por estar ahí. El siguiente es Bocazas, Mouth en inglés, que precisamente está viendo una escena de persecuciones en la tele. Ya vemos que le gustan las emociones fuertes. Después viene Steph, la mejor amiga de Andy. Tiene la cabeza metida en un tanque de agua, así que suponemos que no le va a importar remangarse para conseguir lo que quiere. Lo del cangrejo que lanza hacia atrás no lo entiendo muy bien, la verdad. Lo único que puedo pensar es que nos sitúa un poco a nivel de localización, ya que implica que se encuentran en una zona costera donde probablemente mucha gente viva de la pesca. A continuación tenemos a Data. Es el inventor de cachivaches curiosos. Se entiende que con un resultado un poco desastroso. Seguidamente nos presentan a Gordy, Chunk en inglés. Se trata del único que ha visto la persecución, pero como suele mentir, nadie le va a creer. Tiene las manos ocupadas con una Pepsi y una porción de pizza, cosa que, aparte de promocionar la marca, Domino's Pizza aparece en varias ocasiones a lo largo de la peli, denota que es un glotón. También es bastante torpe. Y por último, en cuanto se termina la persecución, conocemos a Mikey. Enseguida entendemos que es el protagonista porque nos muestran sus puntos débiles. Tiene asma y suele confundir las palabras, problema que al parecer es hereditario. Lo digo para subestimarme. No. Sé gestionarme. Sugestionarte, no seas bruto. Además, Mike es quien presenta el conflicto a resolver. Está triste porque van a echarles de casa. Por lo tanto, hasta ahora nos han explicado quiénes son los personajes más importantes de esta historia, quién es el prota y a qué se tienen que enfrentar. Falta saber cómo lograrán su objetivo. Teóricamente, la fase del planteamiento termina en el minuto 10. En los Goonies este minuto corresponde con el momento en que la madre de Mike y Bran llegan a casa con Rosanna. Así que para mí sí cuadra. Se ha terminado el planteamiento y empieza lo que es la historia en sí. Bocazas está a punto de descubrir que la familia de Mike tiene un montón de obras de arte guardadas en el desván. 4. Catalizador. El catalizador es lo que provoca el inicio de la aventura. Se supone que tiene que aparecer en el minuto 12. Puede materializarse en la llegada de un paquete, una llamada de teléfono, un despido, un descubrimiento, una noticia. Es el momento que derrumba el mundo del protagonista de un plumazo. Muchas veces parece que se trata de malas noticias, aunque al final conducen a la felicidad. En este caso, el catalizador es el cuadro que Mikey encuentra en el desván en el minuto 15:40. 5. Debate. Una vez descubren el catalizador, o sea, el cuadro, los protagonistas deben pasar del minuto 12 al 25 debatiendo sobre si adentrarse en la aventura. Es el periodo de incertidumbre, del miedo, de la negación. En los Goonies esto ocurre desde el minuto 19:20 hasta el minuto 37:40, que es cuando Gordy derrumba la puerta del restaurante. Pero tengo que decir que aquí he dudado un poco. En un principio podríamos pensar que el debate termina cuando atan a Bran para poder escapar de casa y se marchan en bicicleta en el minuto 22:40. Pero la verdad es que cuando llegan al restaurante todavía se pasan un rato debatiendo que si entramos, que si no entramos. Y cuando finalmente entran, se encuentran con los Fratelli, pero logran salir de allí ilesos. Podrían haber vuelto a casa tranquilamente y aquí no habría pasado nada, pero en su lugar siguen debatiendo un poco más, hasta que al fin se deciden por volver a entrar. Por tanto, para mí esta fase termina en el minuto 37:40. 6. Transición al segundo acto. Dejamos atrás el viejo mundo y nos adentramos en otro mundo que es igual que el anterior, pero puesto patas arriba, su antítesis. El prota no puede entrar en el segundo acto engañado ni empujado por la corriente, debe hacerlo por decisión propia. Como acabo de comentar, para mí en los Goonies esa transición se produce en el momento en que Gordy derrumba la puerta del restaurante, cuando los Fratelli ya se han marchado, porque es el momento en que de verdad empieza lo bueno de la peli, la chicha. Acto 2, primera parte. El segundo acto en teoría va desde el minuto 25 hasta el 85 y está dividido en dos etapas. La primera, que va del 25 al 55, y la segunda, que va del 55 hasta el 85. En la primera etapa tenemos las siguientes fases. 7. Trama B. La mayoría de las veces es la historia de amor, pero también puede ser de amistad, porque para Snyder las dos cosas son exactamente lo mismo. Es la que carga con el tema de la peli y además ayuda a suavizar la transición al segundo acto de la trama principal, ya que el contraste con el mundo antítesis es demasiado brusco. Esta trama B suele estar en línea con la trama principal, pero bajo un enfoque nuevo. Es donde el protagonista se nutre, vuelca lo que va aprendiendo a medida que supera diversas pruebas y de dónde saca las fuerzas para tomar el último impulso hacia el tercer acto y la victoria final.
A menudo también se introducen personajes nuevos, si no se han conocido todos en el planteamiento, pero en este caso son versiones vueltas del revés de los personajes que se encuentran en el mundo de la tesis. Como hemos dicho, se supone que esta fase debe iniciarse en el minuto 30 y que debe alargarse hasta el final de la peli. En los Goonies, el acercamiento entre Bran y Andy se nota desde el minuto 37-16, aunque es en el minuto 39-40 cuando establecen un contacto más íntimo. Esta historia de amor nos ayuda a rebajar la tensión de la historia. Los chicos acaban de adentrarse en el sótano del restaurante guarida de los Fratelli, que es un lugar espeluznante, así que este amorío nos permite relajarnos un poco. Existe además una segunda subtrama, la trama C, que corresponde a la historia de amor entre Mike y Andy, aunque ella no tiene ni idea. El primer acercamiento entre ambos se produce en el punto intermedio, justo antes de encontrar el pozo, y luego consuman su idilio ficticio un poco más adelante, el famoso beso a oscuras. 8. Juegos y risas. Aquí es donde encontraremos la mayoría de las imágenes incluidas en el tráiler y por tanto la razón por la que la gente decide ver la peli. A menudo son las secuencias cómicas y de acción. En teoría debería ocurrir entre el minuto 30 y el 55, pero en los Goonies yo diría que sucede desde que los chicos entran en el restaurante por segunda vez, o si me apuras desde el momento en que descubren quiénes son los Fratelli, en el minuto 42-58, hasta el punto intermedio en el minuto 60. Lo que sucede en esta fase es que los chicos descubren el cadáver de un agente del FBI en el congelador y cuando los villanos vuelven al restaurante no tienen más remedio que colarse por un túnel subterráneo para escapar. Mientras tanto, Gordy huye por una ventana para avisar a la poli, pero los malos le atrapan y lo llevan de vuelta al restaurante. 9. Punto intermedio. El punto intermedio es una falsa victoria o bien una falsa derrota, mientras que el punto todo está perdido, que ocurre más adelante, es todo lo contrario a este punto intermedio. Aquí se termina el periodo de jiji jaja y volvemos a la trama principal. El prota cree que ha conseguido todo lo que cree que quiere, pero aún le queda mucho para aprender la lección. Según Snyder, esto debería producirse en el minuto 55. En los Goonies sucede en el minuto 60, cuando llegan al Pozo de los Deseos y tienen la posibilidad de escapar de los villanos con la ayuda de Troy. En realidad, esta es la única razón por la que se han metido en el túnel subterráneo, huir de los Fratelli, pero Mike les hace ver que eso no va a resolver su problema del desahucio, que tienen que seguir adelante para encontrar el tesoro. Por tanto, ha sido una falsa victoria porque todavía les queda camino por recorrer hasta alcanzar su verdadero objetivo. Acto 2, segunda parte. Pasamos a la segunda parte del segundo acto. 10. Los malos estrechan el cerco. Todo parece ir bien o mal. Los malos han sido pasajeramente derrotados y el bando del héroe está en perfecta sintonía, pero los malos se reagrupan y recurren a la artillería pesada. Surgen las discusiones internas, las dudas y los celos que empiezan a desintegrar al bando del prota. El mal no va a rendirse y el héroe no tiene dónde buscar ayuda. Está solo y debe resistir. Se precipita al abismo. Esto debería suceder entre el minuto 55 y el 75, pero en los Goonies se inicia en el 64 y finaliza en el 92. Hasta ahora los Fratelli han estado perdiendo el tiempo interrogando a Gordy, que les ha contado historias rocambolescas sobre las trastadas que ha hecho en el pasado. Pero finalmente logran que confiese sobre la existencia del tesoro y una vez convencidos de que el niño está diciendo la verdad, deciden encerrarle con Sloth e ir tras los Goonies. Mientras tanto, los niños continúan con la búsqueda del tesoro. En el minuto 74, justo después del mítico beso a ciegas entre Mike y Andy, se dan cuenta de que los Fratelli han acudido en su busca y tienen que salir huyendo. Afortunadamente, encuentran el barco de Willy el Tuerto y con él el tesoro. Mike aprovecha para tener una conversación con Willy en la que se jacta de haberle ganado por haber encontrado el tesoro y le confiesa que tienen muchas cosas en común y que en realidad Willy fue el primer Goonie, haciendo alusión a que los Goonies nunca se rinden. Los chicos cogen todas las joyas que pueden para salir pitando, pero los Fratelli les encuentran. Y con esto entramos en la fase de la falsa derrota. 11. Todo está perdido. Como hemos dicho antes, este momento es todo lo contrario al punto intermedio. Frecuentemente es una falsa derrota. Parece que el prota ha perdido la batalla. Aquí llega el soplo de la muerte. Muchas pelis aprovechan para matar a alguien, como por ejemplo el mentor, para que los pupilos descubran que pueden triunfar solos. También se puede mencionar algo que tenga que ver con la muerte.
ya tenga relación con la trama o sea algo simbólico, un pez, una flor, una tía querida. El personaje tal como era al principio muere y despeja el camino para que la tesis y la antítesis se fundan en la síntesis. Un mundo nuevo, una vida nueva. Snyder dice que esto debería suceder en el minuto 75. En los Goonies ocurre en el minuto 92, cuando los Fratelli conducen a los niños a la cubierta del barco, les quitan las joyas e intentan tirarlos por la borda. La amenaza de muerte está patente. 12. Noche oscura del alma. En esta fase se pone de manifiesto cómo se siente el prota con lo que está experimentando en la falsa derrota. Básicamente es cuando se siente súper depresivo porque todo le está saliendo como el culo. Cuando admite su pequeñez y cede el control de los acontecimientos al destino, encuentra la solución. Debería ocurrir entre el minuto 75 y el 85, pero en los Goonies no existe esta fase. Simplemente pasamos directamente del todo está perdido al tercer acto. 13. Transición al tercer acto. Gracias a los personajes introducidos en la trama secundaria, la historia de amor, las conversaciones en las que se ha discutido el tema de la película y también gracias a un último esfuerzo del prota, se descubre la solución para vencer a los malos en la trama principal. La historia exterior, que es la trama A, se entrelaza con la interior, que es la trama B. El protagonista ha pasado todas las pruebas y ha hurgado en lo más profundo de su conciencia para dar con la solución a su problema. Normalmente la trama B da al héroe la pista para resolver la trama A, mientras conquista el corazón de su amado o de su amada. Según Snyder, esto ocurriría en el minuto 85. En el caso de los Goonies, no es Mike quien descubre cómo escapar de los Fratelli, sino que son Sloth y Gordy, que se han hecho amigos durante su encierro juntos, quienes entran en escena en el minuto 92 para salvar a los niños. Acto 3. Entramos por fin en el tercer acto. 14. Final. Se ponen en práctica las lecciones aprendidas. El prota logra dominar sus tics, se subvierte el viejo mundo y se crea un nuevo orden. Todo gracias al héroe que señala el camino, basándose en lo que ha vivido en el mundo al revés de la antítesis. Se despachan a los malos en orden ascendente. Primero sicarios y lugartenientes y luego el jefe. El problema desaparece por completo. Ojo, no basta con que el héroe triunfe, ha de cambiar el mundo y además debe hacerse de forma emocionalmente satisfactoria. En teoría, esto debe producirse entre el minuto 85 y el 110, momento en que finaliza la historia. En este caso, Sloth se encarga de eliminar a los Fratelli en el minuto 95 y la película termina en el minuto 118. Los niños logran escapar y nadar hasta la playa donde les esperan sus padres. Después de mostrar el emotivo reencuentro de cada niño con sus respectivos progenitores, Andy le dice a Mike que es un chico estupendo y le da un beso en la mejilla, cerrando así la historia de amor ficticio con él, o sea, la trama C. Mike ha aprendido mucho gracias a la búsqueda del tesoro y esta supuesta historia de amor, y esto se demuestra cuando lanza el inhalador en señal de que ha superado sus debilidades. Al final de todo, Mike pide perdón a su padre por haber salvado su propia vida en lugar de la del pueblo y el padre le responde que lo importante es que estén todos juntos. Y atención, porque esta es la clave del tema que encierra la película y que vamos a analizar enseguida. Luego descubren que en realidad sí se han quedado con algunas de las joyas piratas y logran salvar el pueblo. La realidad alrededor del protagonista ha cambiado. 15. Cierre. La imagen de cierre es la inversa de la apertura, en señal de que el cambio de protagonista ha tenido lugar y es real. En este caso se ve el barco pirata avanzando a la deriva en el minuto 118 en lugar del 110. Esta imagen, además de demostrar que los niños no han mentido, simboliza que su aventura ha terminado. Mike le da las gracias a Willy por lo que ha hecho por él y aquí se finaliza esta fabulosa historia. Bien, lo prometido es deuda, así que vamos a retomar lo que hemos dejado pendiente. El tema de la película, a mi entender, es la necesidad de afrontar las adversidades unidos para poder superar nuestros problemas. Al menos esto es lo que dice el padre al final de la película. Y como se supone que el tema debe salir en el minuto 5 y reafirmarse al final de la historia, vamos a rebobinar hasta encontrar el momento en que se establece el tema para ver si coincide. Por cierto, este es el truco que hago yo cuando no lo tengo claro. Recordemos que según Snyder el tema se establece mediante un personaje, normalmente secundario, que hace una pregunta o una afirmación y que el protagonista suele rechazar en rotundo. Bien, pues en el minuto 9:44 Data comenta que se van a marchar a Detroit cuando les echen de casa al día siguiente, lo cual implica que van a tener que separarse y Mike se altera mucho, respondiendo que eso no va a suceder porque su padre lo arreglará todo. Tío, ¿sabéis algo de Detroit? No. Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana.
No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará. Vemos que sí coincide, solo que al final Mike termina sustituyendo a su padre en el papel del salvador del pueblo. Por tanto, el tema es en efecto que debemos mantenernos unidos para poder salir victoriosos a pesar de las adversidades e injusticias que nos ocurran. Por eso los Goonies eligieron un nombre que hace referencia a perdedores, y con esto cierro también la cuestión del título de la película, porque a pesar de que los demás chicos del pueblo se metan con ellos, podrán vencer siempre y cuando se mantengan unidos. En definitiva, la unión hace la fuerza. Snyder también dice que después de establecer el tema, el resto del guión es el desarrollo de esa discusión, ya sea para probar o rebatir esa afirmación, considerando sus pros y contras desde todos los ángulos. Para ello se utiliza sobre todo la trama B. Bien, vamos a analizar cómo se desarrolla esto en los Goonies. Andy, que conforma la trama B junto a Bran y la trama C junto a Mike, se pasa la primera mitad de la película debatiéndose entre seguir adelante o tirar la toalla. Tiene miedo y quiere marcharse a casa, separarse del grupo. Es ella la que se queja más cuando bajan al túnel subterráneo. Llevamos horas andando. ¿Hasta cuándo pensáis seguir? Y la única que entra en pánico justo después de la escena de las tuberías. Lo sé, te comprendo. Cálmate, no te preocupes, no tengas miedo. Cuando descubren el pozo de los deseos, es la primera que quiere salir al exterior y también la que más tarda en dejarse convencer por Mike de no hacerlo. Por tanto, a través de este personaje vemos el tema de la película tratado desde la perspectiva del miedo. Cuando Mike le grita que los Goonies nunca dicen muerto, metáfora de darse por vencido, ella alega que no es una Goonie y que por tanto no tiene por qué quedarse con ellos. A lo mejor Gordy está muerto. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. Pero yo no soy un Goonie. Y quiero irme a casa. Entonces Mike le hace ver que si sale del túnel perderán su casa y el grupo se separará. Y todo cambia a partir de ese momento. ¿No os dais cuenta? La próxima vez que veáis el cielo será el de otra ciudad. Andy supera su miedo y también empezará a ser considerada parte del grupo. De hecho, en el momento de todo está perdido, cuando los Fratelli los llevan a la cubierta del barco, Andy es la única que se revela ante ellos. ¡Es una bruja asquerosa! ¡Andy, no! ¡Por tu culpa! ¿Quieres jugar a los piratas? Lo que demuestra que ha evolucionado. Pero todavía tenemos una subtrama más en esta historia, la trama D, que se establece con la relación entre Sloth y Gordy, quienes se hacen amigos durante su encierro juntos. ¿Sloth? Gordy. ¿Sloth? Gordy. Ya he mencionado al principio del vídeo que Snyder considera las historias de amistad como si fueran amor. Bien, resulta que en teoría hay que usar la trama B para que el prota se nutra y saque de ahí las fuerzas para tomar el último impulso hacia el tercer acto. Pero en este caso la trama D se encarga de llevar esto a cabo, porque es Sloth quien resuelve el problema con los Fratelli y quien les ayuda a alcanzar la victoria final. Esta trama también lleva parte del peso del tema principal, aunque en esta ocasión desde la perspectiva de la resignación. Sloth sufre maltrato, igual que los Goonies, pero él se resigna a su condición hasta que Gordy le abre una ventana a un nuevo mundo. Por cierto, por eso no nos parece mal que sea un Fratelli precisamente quien termine con los villanos. Es más, nos produce un cierto regocijo. Uniéndose a los Goonies, Sloth consigue liberarse de sus cadenas. Prueba de ello es que al final se va a vivir con Gordy. Llévenlos a la furgoneta. Ahora vivirás conmigo. Sí, yo cuidaré de ti. Una vez más, la unión hace la fuerza. En este punto quisiera hacer un inciso para añadir algo que me parece importante. La película que hemos visto nosotros es una versión corta del guión original y esto afecta un poco al peso del tema en la película. En la historia original, antes de llegar al restaurante de los Fratelli, los Goonies se detienen en una tienda a comprar 4 cosas porque, excepto Mike, en realidad por el momento no tienen tanta prisa por encontrar el tesoro. Entonces Troy entra a la tienda acompañado de Andy y Steph y se mete con ellos por ser unos perdedores. Es en este momento cuando Mikey ve a Andy por primera vez y se enamora de ella. Incluso le comenta que es guapa, cuando Troy la compara delante de todos con una chica que aparece en la portada de una revista. Si hubiéramos visto esta escena, habríamos entendido mejor el maltrato que sufren los Goonies, cosa que en la peli no se ve en ningún momento, y también lo de la atracción de Mikey hacia Andy, que en la peli es un poco así como random. Una segunda escena importante que eliminaron fue la del juramento de Andy como Goonie, justo después de la escena del pozo de los deseos. Aparentemente también hay una tercera escena en la que tienen que luchar contra un pulpo, aunque en realidad esto no me parece importante.
De ahí que Data lo menciona al final de la película. Nosotros nos quedamos un poco como un... ¿Perdona? ¿Habéis corrido peligro allí dentro? El pulpo fue lo peor. ¿El pulpo? Es de muy peligroso, sí. Pero resulta que en teoría sí ocurrió. Este es el resumen de tiempos de los Goonies en comparación con la guía de Snyder. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta película no dura 110 minutos, sino 118, con lo cual estos tiempos varían. Hay una página de internet donde introduces el número de páginas de tu guión, en teoría cada página equivale a 1 minuto de película, y te lanza el momento en que tendría que producirse cada una de las fases. Os dejaré el link en la descripción del vídeo por si queréis echar un vistazo. Así que os vuelvo a poner la comparativa, pero esta vez con el número de páginas real. Y hasta aquí el análisis de los Goonies según la hoja de tiempos de Snyder. Espero no haberme enrollado demasiado. Quienes queráis añadir algo, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Por cierto, en la descripción del vídeo os dejo un link para que os descarguéis, si queréis, el esquema de los tiempos de Snyder y su comparativa con los Goonies. Si os ha gustado y queréis más vídeos como este, dadle a me gusta, suscribíos a mi canal y haced clic en la campanita para que os avisen del próximo. ¡Hasta pronto, contadores de historias!